Bienvenidos a todos y a todas a este vídeo en el que mostraré cuál ha sido todo el proceso a seguir durante la construcción, el diseño de los planos, la idea, los materiales que he utilizado a lo largo del proceso de construcción de esta maqueta de embarcación para el trabajo final de la asignatura de Deportes 3. Bueno, el primer vídeo que estáis viendo consiste principalmente en mí construyendo la base de la embarcación. Para ello utilicé material reciclado, todos ellos son materiales que o bien encontré por casa o tenía a mi alcance. Y para utilizar la cubierta del barco utilicé la base de una caja de cartón de leche que me permitía moldearla y malearla con bastante comodidad. También podéis ver en el vídeo cómo utilizo cinta americana para fijar aquellas partes que eran más difíciles de pegar, dejando la proa del barco con una pequeña inclinación con ese acabado en pico y la popa con una base un poco más recta. La base del barco principalmente es esto. Utilicé cartón y una misma estructura para no tener que pegar muchas partes y que me diese más estabilidad a la hora de echarlo al agua. A continuación cogí un pequeño trozo de cartón, lo uní con más cinta americana y lo puse un poquito más cerca de la mitad de la embarcación, orientado hacia la proa, donde, como estáis viendo, utilicé una serie de palos de cocina de madera a la que le corté las puntas, le puse unas cuantas gomas para fijarlo bien y que todo se quedase unido y fijo. Y en esa estructura de cartón que unía la embarcación anteriormente, pues lo utilicé como soporte o como pie de mástil para que el mástil se quedase fijo y recto en todo momento. Acabé de ponerle las gomillas, el mástil se quedó bastante fijo y fue entonces a continuación cuando cogí la vela, la que sería mi vela. En este lugar cogí un folio, medí más o menos cuál sería el ancho y el alto de la vela para que coincidiese con el largo de la embarcación y con el alto del mástil, y a continuación pues me podéis ver cómo tomo medidas de lo que sería los tres lados que comprendería el triángulo que conforma la vela mayor. A continuación apliqué una de las fórmulas que el hombre del vídeo al que tomamos como ejemplo utilizaba. Primero calculé a lo que equivaldría el teorema de Pitágoras, suponiendo que tengo las dimensiones de los dos catetos. Aquí tomo las dimensiones de la base y la altura de la vela. Eran, si no recuerdo mal, el 20 de altura y 12 de base. Y calculé lo que sería el resultado de la hipotenusa, que en este caso sería el lado más grande de la vela. A continuación calculé el área. Lo dejé escrito en la propia vela para que se fuese visible durante todo el proceso de construcción. Y poco más, la verdad, fue un proceso bastante sencillo. No tuve que pensar en muchas de las materiales que usar porque los tenía todo a mano en casa. Y como paso final, pues nos quedaría simplemente utilizar un poco de celo o de cinta adhesiva y pegar la vela al correspondiente mástil y ver cómo queda. Ahora veremos las partes del barco. Primero desde una vista más amplia, imaginándonos que estuviésemos viendo el barco, la embarcación desde arriba. Y desde esta vista de pájaro
nosotros podríamos diferenciar una primera línea de crujía que divide la embarcación en dos mitades, una a la izquierda y otra a la derecha. En este caso nos encontramos con las dos principales nomenclaturas utilizadas en la navegación para referirnos a lo que sería la izquierda de la embarcación, en este caso conocida como babor, y derecha de la embarcación, conocida como estribor. Dividida, como hemos dicho, por una línea imaginaria llamada línea de crujía, diferenciaríamos también la parte anterior de la embarcación, llamada proa, y la parte posterior de la embarcación, llamada popa. A su vez, podemos dividir la embarcación en tres sectores o tres tercios denominados amura, costado y aleta, tanto para el babor como para el estribor. Dentro de la parte de babor, la amura correspondería a la parte que comprende entre el comienzo de la embarcación desde la proa hasta que comienza el costado, y de la misma manera con la aleta, simplemente desde la popa, es decir, el tercio que corresponde desde el momento en el que el costado termina hasta que acaba la embarcación en la popa, y eso se denomina como aleta. Ahora vamos a encontrarnos con las partes más conocidas o más comunes cuando alguien se inicia en la práctica de la vela. Para empezar, comenzaremos hablando de las dos velas principales que conforman la embarcación. La primera de ellas, de mayor tamaño, conocida como la mayor, valga la redundancia, y la segunda como el foque, más situada en la proa del barco. Ambas se encuentran sostenidas por esta estructura cilíndrica que se levanta más o menos en la mitad de la embarcación, denominada mástil. Al mástil a su vez también se une una estructura cilíndrica denominada botavara, con una pequeña unión con este pequeño sistema de poleas denominado trapa, cuya función no es ni más ni menos que la de cazar y sujetar la vela mayor, es decir, dar o quitar tensión a esta vela al mismo tiempo que permite su ajuste con la estructura del mástil. Cuando dejamos el sistema de vela y vamos a la parte de la embarcación que se encuentra por debajo de la línea o de la fila de flotación, que es esta de aquí, antes hemos visto cómo la embarcación desde esa vista de pájaro se dividía en estribor y babor dependiendo de en qué lado nos ubicamos en la línea de flotación, en la línea de crujía, perdón. Lo mismo ocurre aquí, solo que dividiendo una obra viva en la parte del casco, que será aquella que esté en contacto con la fuerza hidrodinámica o el agua, y una obra muerta o centro bélico, que será aquel en el que nos enfrentemos a la fuerza aerodinámica, es decir, al viento. Dentro de la obra viva diferenciamos el casco, que es esta estructura que comprende la embarcación y que normalmente suele ir por debajo del agua, y a la que acompaña una pequeña estructura o especie de aleta denominada orsa, cuya función es principalmente evitar que la embarcación, estando amurado a estribor o a babor, impida que la embarcación derive, es decir, que vaya a merced del viento. En la parte posterior del barco, en la popa, también encontramos esta estructura denominada timón, dividida en dos partes, una caña, que será la que utilicemos para navegar y orientar la embarcación cuando estemos dentro de la misma, y una pala de timón, que será el acompañante y lo que nos permita manejar la embarcación una vez estemos navegando. Eso sería la embarcación y su nomenclatura para una persona que estaría iniciándose en la vela, y ahora veremos las partes de la vela de una manera más detallada. Finalmente, dentro de las partes de la embarcación nos encontramos con la vela. Cabe destacar que aunque esta vela corresponda a lo que sería una mayor dentro de la embarcación, todas las partes serían exactamente igual
para cualquier tipo de vela dentro de la embarcación, es decir, no por ser la mayor, la nomenclatura o el lugar al que corresponde cada uno de los términos que vamos a ver a continuación sería diferente. Corresponderían al mismo tipo de nomenclatura dependiendo del tipo de vela. Vale, entrando en materia. Esto de aquí corresponde a una vela mayor. En esta parte de la vela estaría el mástil y en esta parte la botavara. Sabiendo eso, sabríamos que esta parte correspondería a la popa de la embarcación y esta parte a la proa. Sabiendo eso, es muy interesante dividir la vela en 3 vértices, imaginando que es una especie de triángulo con un ángulo recto. El ángulo recto va a estar determinado por el lugar que ocupa esta especie de relinga o de agujerito situado en uno de los vértices de la vela, denominado puño de Amura. Este más cercano a la popa, denominado puño de escota, y este de aquí más cercano a la parte más alta del mástil, el puño de drisa. Dentro de la embarcación, dentro de la vela, podemos diferenciar varios sables o líneas a lo largo de la vela denominados sables, y a su vez dividir la vela en 3 lados denominados baluma, grátil, acompañando al mástil, y pujamin, acompañando la botavara. Y ahora un breve repaso de los diferentes nudos, los principales nudos que hemos visto a lo largo de la asignatura, comenzando primero por el llano. Seguido del as de guía. En tercer lugar tendremos el nudo de 8. Y finalizaremos con el ballestrinque. Aquí hago la demostración con el reposamanos de la silla. Y finalizaríamos. Y eso sería todo.